Muy bien, hermanos, hoy en esta mañana voy a predicarles un mensaje que tiene que ver con costumbres y usos en tiempos de la nación israelita. Ahí tenemos una casa al estilo de los tiempos bíblicos. Y para ello voy a invitarles a abrir la Biblia. Voy a invitarles a abrir la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 20 y 21. Abramos nuestra Biblia en este pasaje. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así que el texto está diciéndonos que puede haber utensilios de todo tipo, pero en las casas israelitas lo que habían eran muchos utensilios de barro. Esa era la costumbre. En la Biblia aparecen bastantes figuras metafóricas acerca de la obra del alfarero. En las manos del alfarero se hacían vasijas de barro. Y muchos en aquellos tiempos, hablando del primer siglo de la era cristiana, en los tiempos de Jesús, pues muchas vasijas eran hechas por las manos del alfarero. Es interesante que cuando hacemos un análisis de la figura metafórica, tenemos que ir a quién es el alfarero. En el libro de Isaías, el capítulo 43, por ejemplo, nos dice que el alfarero es nuestro Señor, ya que Él nos formó, nos creó, nos hizo. Dice la Escritura, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse el nombre, mío eres tú. Cuando utilizamos esa expresión formador tuyo, se está refiriendo a la obra de un alfarero, alguien que te forma, te da forma. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Ahora, los utensilios que hacía el alfarero estaban hechos todos con un propósito. Algunos propósitos eran de carácter honroso, pero todo tiene un propósito. Dice el Señor que Dios a todos nosotros nos ha creado con un propósito. Si ustedes leen el versículo 17, dice, a todos los llamados en mi nombre, de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Así que el Señor de alguna manera a todos nos ha creado con un propósito especial. El alfarero, cuando hacía algunos vasos o vasijas, todas las hacía pues las diseñaba de acuerdo al propósito que éstas cumplirían en la casa de las personas. Y por eso podríamos decir que hay varios tipos de vasos o de vasijas. Vamos a verlas todas ellas juntas, o por lo menos casi juntas todas, en el libro de Romanos, el capítulo 9. Y noten, la idea de mi mensaje de hoy es que intentemos analizar los tipos de vasijas y compararla con nosotros, qué tipo de vasos somos. Porque los vasos o las vasijas de aquel tiempo pues ocupaban una función y su importancia dependía de su contenido. De su contenido dependía su uso. Así que la idea de eso es ver qué tipo de contenidos tenían las distintas vasijas. Veamos lo que dice el capítulo 9. En el capítulo 9 vamos a leer de los versículos 21 al 25. Dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshonra? Ahí ya tenemos ¿cuántos? 2. Un vaso para honra y otro para deshonra. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder,
soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Aquí hay un tercer tipo de vaso. ¿Cómo se llama el tercer tipo de vaso? Vaso de ira, o sea que hay vasos de ira, curioso. Y luego entonces sigue diciendo el versículo 23, para hacer notorio la riqueza de su gloria, los mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. Es decir, que hay otro tipo de vasos. ¿Cómo se llama este otro tipo de vasos? Vaso de misericordia, o sea que ya van 4. Y sigue diciendo el texto, a los cuales también he llamado, esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles, como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Muy bien, en esta mañana es mi propósito presentarles esos distintos vasos diseñados por el alfarero, y cada uno de estos vasos tenían una función especial. Y en la medida que yo voy desarrollando y describiendo esos vasos, pues ustedes se van identificando con esos vasos, ¿de acuerdo? Todos son figuras simbólicas. El alfarero en sí, saber que Dios nos ha formado y nos ha creado con un propósito. El tipo de vaso, el tipo de instrumento, para qué el Señor lo hace, de acuerdo a su contenido, de acuerdo a su función, todo ello. Es como que usted piense en una casa del día de hoy. Cada cosa tiene una ¿qué? Función. Las cosas que no funcionan, pues mejor las sacamos, ¿cierto? Porque si no funcionan en la casa, pues mejor las sacamos. Así que, pero casi todas las cosas tienen una función en una casa. Vamos al primer tipo de vaso. Y está diciendo aquí el texto que tiene que ver con vasos de honra. De hecho, hay un himno muy bonito que se llama Vasos de honra. ¿No es cierto? Tuve la tentación de ponerlo hoy, pero dije yo, no, tengo que aprovechar a Israel que toca el piano y me gusta mejor escuchar al pianista. Así que mejor preferí no poner ese vídeo, pero he escogido otro himno. Pero hay un himno que se llama Vasos de honra. Lo habéis escuchado, ¿no? Bueno, ¿en qué consisten estos vasos de honra? Bueno, estos eran colocados justamente en la entrada de la casa de las personas en aquellos tiempos. Porque la cortesía decía que lo primero que tú tienes que ofrecerle a la persona cuando llegas, ofrecerle ¿qué? Un vaso de agua. Y noten que todavía esa costumbre existe hoy en día, ¿no es cierto? Cuando alguien te llega a tu casa, ¿qué le ofreces? ¿Deseas un vasito de agua? Y la gente, otros dicen, son más finos, dicen agua o zumo. Pero bien, la idea es que es una cortesía ofrecerse un vaso de agua. En aquellos lugares que son más calurosos que aquí, pues ofrecerte un vaso de agua fresca, de barro, en vasijas de barro. ¿Han probado agua en vasijas de barro? Cuando yo trabajaba en México, fui a dar una campaña evangelística allá a lo más refundido donde pueden imaginarse. Me dijeron, tienes que ir a dar la campaña allá, porque hay muchas personas que quieren bautizarse. Y fui a dar la campaña allí. Bueno, no había luz eléctrica. Y me tocaba hacer unas visitas largas. Me acuerdo que fui a visitar a una persona que vivía allá abajo, debajo de un río, que se miraba desde y tuve que caminar hasta allá con los hermanos. Y bueno, poníamos una luz eléctrica con un motor y así dábamos proyecciones y películas. Y bueno, se bautizaron más de 20 personas. Pero era bonito, después de caminar 2-3 kilómetros, pues llegar a la casa y ofrecerte pues un vaso de agua de una vasija de barro, agua fresca, muy rica. Y para el sediento que llega caluroso, eso es lo mejor. Bueno, aquí están algunos de México, allá por Guerrero me mandaron, allá frontera con el Estado de México, por ahí, un lugar recóndito de la Asociación Central de México. Ahí estuve dando esa campaña. Maravilloso la gente cómo vive. Y luego me decía un chilango, ¿saben lo que son los chilangos? Los federeños. Me decía, pobrecita la gente aquí, pobrecita. ¿Qué va? Le digo yo, ¿ves que la gente camina mucho? ¿No ves que la gente bebe mucha agua? Tiene sol, aire puro, tiene todos los medios y recursos para vivir sano. Y la verdad que es gente que vive muchos años. Así es que, bueno, usos y costumbres. Es cortesía darle agua al que llega ¿a dónde? A tu casa. También habían en las iglesias, en los santuarios, en el templo,
Había también unas vasijas de agua, principalmente para aquellos sedientos que llegaban al templo, ¿sí? Y algo curiosísimo es que cuando había una fiesta, por ejemplo, las fiestas ceremoniales o las fiestas solemnes, como el día de la expiación, el día de la Pascua, el día de las trompetas, cualquiera sea la fiesta solemne, generalmente allí en el patio del templo, pues ahí estaban los animales, y ahí estaba el cambalache y el cambio y el trueque, ¿no?, de dinero por el animal, por palomas, por ovejas, por terneros, cabritos, en fin, lo que la gente, dependiendo de su nivel adquisitivo, pues después de la fiesta, ¿qué se podía observar? Pues que estaba sucio el patio. Así que ahí tenían los levitas con esas vasijas de barro, pues en esta ocasión, pues utilizando las mismas vasijas para limpiar el patio. De tal manera que cuando limpiaban con las vasijas, pues entonces, con las vasijas echando el agua, pues se podía ver cómo el agua que ellos echaban, eran varios levitas haciendo la limpieza del patio, entonces en la callejuela se podía ver cómo el agua corría hasta el punto de casi llegarle a los tobillos a alguna gente, ¿no? Y es interesante que estas vasijas eran siempre llenas y se cambiaban cada día para la gente que llegaba. Estaban todos los días para que todo que llegara a la casa tomara agua para saciar su sed. Ahora, en esto que les estoy contando de limpiar el patio, ese es el contexto del siguiente versículo, de Juan 7, 37 y 38, que dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pensando en esas aguas que limpiaban el patio del templo y corrían como un río, ¿no? Y Jesús entonces, terminando la fiesta, dijo esas palabras. ¿Ven el contexto? Qué interesante. Así es que ahí tenemos vasos de honra. Bueno, hablemos de un segundo tipo de vaso. Vasos de misericordia. Estos eran los vasos que eran un poco más grandes y los ponía la gente delante de su portal de su casa. Los ponía delante de su portal de su casa. ¿Con qué propósito? Bueno, los ponían con el propósito de que los caminantes, la gente que iba a pie y caminaba por frente de tu casa y estaba sedienta, pudiese tomar agua, ¿sí?, de allí. Así que esta es prácticamente muy parecido al otro tipo de vasos, es igual un vaso de honra, solamente que este estaba colocado a la orilla del camino, ¿sí?, y es para los viajantes, los extranjeros que pasaban por ahí, y esto incluso es una costumbre hoy. No sé si alguno de ustedes han dado por Córdoba en el verano. ¿Anda usted por Córdoba en el verano? Había un hermano de iglesia allí en Córdoba, que él en el verano pues tiene su negocio muy grande, bueno, no muy grande, un negocito donde hace churros a la antigua usanza allí en Córdoba, y él en el verano dice que se forra vendiendo agua, ¿sí?, con sus botellinas de agua, y todos los extranjeros que pasan por ahí, pues un botellín de agua por el calor que hace. Así que imagínense ustedes qué interesante que en los tiempos bíblicos, delante de cada portal, ahí fuera estaba esa jarra o esa vasija de agua, a fin de poder dar agua a los caminantes. Y esto me hace recordar, no sé si recuerdan ustedes este pasaje de la Biblia, ese pasaje de la Biblia en San Juan, el capítulo 4, cuando Jesús le pide de beber a una mujer, ¿recuerdan? Una mujer que era de Samaria. Y vean las palabras que el Señor le dice. Capítulo 4, versículo 7 en adelante. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Un caminante que pasa por ahí y le pide ¿qué? Dame de beber. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, o sea que Jesús estaba solo en esos momentos. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y respondiendo Jesús le dijo:
si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Recuerden que esta agua viva son el mismo texto que he leído, que recorrerían en tu interior ríos de ¿qué? De agua viva, ¿sí? Y entonces la mujer le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Qué maravilloso, ¿no? Eso es lo que el Señor quiere darnos a nosotros, que podamos estar saciados de la fuente que es Jesús. Él quiere satisfacer nuestras necesidades. A todos los sedientos Él nos llama, venid a mí, todos los que estáis, ¿qué? Sedientos, ¿sí? Muy bien, así que aquí tenemos el segundo tipo de vaso, ¿sí? Para que todo aquel que pasara por el camino de la ciudad a la casa, o para el peregrino o extranjero, tuviese algo de beber. Una cortesía bonita, ¿no? Hace poco fui allá a las tierras bíblicas y ahora ya no se regala el agua, ahora se vende por todos lados, ¿no? Ya se acabó esa cortesía de agua al caminante, ahora hay que comprar la botellita y vale casi 2 euros. Así es que, bueno, esos son los vasos de ¿qué? Misericordia. Bueno, también hay otro tipo de vasos, que es el tipo de vaso escogido. ¿Qué tipo de vaso es este del vaso escogido? Hay un texto en Hechos, refiriéndose a Pablo, cuando dice, el Señor le dijo a Ananías, instrumento escogido me es este, o sea, vaso escogido para que lleve mi nombre. Bueno, ¿cuál era la costumbre entre los israelitas? Eran vasos que después de ser puestos en el horno, el alfarero los examinaba, los evaluaba. Él podía tener varios objetos, y cuando él veía que uno le había quedado perfecto y que era muy bueno, ese lo ponía aparte. Él era comerciante de piezas de barro, de jarrones de barro, de vasijas de barro, así que cuando examinaba uno y le quedaba perfecto, ese lo guardaba. Lo guardaba hasta que llegase el momento especial para poder venderlo. Cuando llegase algún cliente buscando un buen vaso, pues ahí él aprovechaba para venderlo. Generalmente la gente que iba allí decía, ¿no tendrás otro vaso más bonito? Y él entonces entraba a donde tenía el almacén y ahí sacaba el mejor vaso o la mejor vasija que él había diseñado. Y claro, lo ofertaba por un buen precio, ¿no? Bueno, es interesante que esos vasos escogidos también, Dios nos tiene a nosotros así. Dice, son los que por general han tenido que esperar más que los demás vasos para lograr los propósitos de Dios en ellos, ¿sí? El caso de Pablo quizás sea el mejor de ellos. Recuerden que Pablo tuvo una experiencia muy dramática camino a Damasco. Él cayó al suelo y vio una luz resplandeciente y escuchó la voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces él habla con esa voz, ¿quién eres? Y esa voz le dice, soy Jesús, a quien tú persigues. Y entonces, cuando él queda ciego, hay un cambio allí, la lección de escuela sabática hablaba acerca de eso, esa situación crítica en la que él queda ciego, dependiente. Después de ser un perseguidor, ahora se encuentra ante el mismo Jesús a quien él perseguía. Y entonces le da indicaciones. Ve a la ciudad de Damasco. Ve y allí te vas a entrevistar con un hombre que se llama Ananías. Y es allí cuando Dios se le aparece también, el Señor le habla también ¿a quién? A Ananías. Y le dice, mira, que hay un individuo que tienes que ir con él, ha quedado ciego, y tú tienes que ir con él, tienes que ungirlo, tienes que poner las manos sobre él, y además bautizarlo. ¿Y quién es? Saulo de Tarso. Señor, pero muchas cosas malas se dice de ese hombre.
¿Y qué le dijo Dios? Dios le dijo esto justamente: instrumento escogido me es ¿qué? Me es este. Es interesante que así como los vasos eran guardados para cuando llegase la oportunidad de un comprador, el alfarero sacaba su mejor vaso escogido. Para que su momento llegase, ese vaso tenía que esperar. Es interesante que en el caso de Saulo de Tarso, en el caso de Pablo, recuerden que él fue presentado ante los dirigentes de Jerusalén. Los conoció a todos. Luego Pablo se fue 3 años al desierto, en una zona donde no se supo mucho de él. Luego se fue allá. ¿A dónde? A Tarso, su ciudad natal. Y no fue hasta después de casi 15 años que se sabía, se escuchaba de él, pero un tal Bernabé, que había sido el que lo había presentado a los miembros de iglesia en Jerusalén, se acordó de él. A Bernabé le asignaron como misión ir a Antioquía, porque allí había habido una explosión evangelística de conversión de gentiles. Y entonces él se acordó ¿de quién? De Pablo. Fue a buscarlo y le dijo: ven, ayúdame. Y juntos comenzaron a hacer un trabajo hermosísimo en Antioquía. Es decir, así como esa vasija que era guardada por el alfarero y cuando llegase su momento era sacada para que pueda ofrecer su servicio y cumplir su propósito por el cual había sido diseñada, así los seres humanos nos llegará nuestro momento, cuando todos tenemos que escuchar la voz de Dios cuando nos llama y poder nosotros como Pablo realizar el ministerio que Dios nos llama, ¿es cierto? Ese fue el caso. Hay vasos escogidos. Cuando nosotros hablamos de la elección de Dios, vean lo que dice el libro de Romanos, por ejemplo en Romanos el capítulo 9 que estábamos leyendo hace un momento. Dios escogió a un pueblo para que fuese su remanente. En el capítulo 9, versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas aborrecí ¿a quién? A Esaú. ¿Qué tiene que ver con eso? Tiene que ver con la elección de Dios. ¿Quién merecía la elección? El primogénito. ¿Y quién era el primogénito? Esaú. Sin embargo, dice, yo amé ¿a quién? A Jacob. Quiere decir que Dios en su previsión observó que Jacob tenía las cualidades, diríamos la disposición, no solamente de la primogenitura material, sino de la primogenitura espiritual. Y por eso dice el texto, sin embargo, aunque Esaú era el mayor, ¿escogía a quién? A Jacob. Yo doy gloria al Señor porque Dios a todos nosotros nos ha llamado de manera particular y cada uno ha tenido su propia conversión, cada uno tiene su propia historia y quizás no sea muy dramática como la que ha tenido Saulo de Tarso, pero usted sabe cuáles han sido sus luchas, usted sabe cuál ha sido su decisión personal con Jesús, usted sabe cómo Dios ha trabajado en su vida y cómo usted ha llegado a dar ese gran paso importante para entregar su vida a Jesús. Lo que creo yo es que usted no está aquí por casualidad, sino porque Dios de alguna manera en su gran amor le ha elegido para que usted sea parte de su pueblo. Y usted debe tener muy claro en su mente de que si Dios le ha elegido es porque usted tiene que cumplir un propósito por el cual ha sido elegido. Así que estos son los vasos de ¿qué? Vaso escogido. Ahora vamos a otro tipo de vasos. Había vasos que también habían sido vasos de honra, pero después del tiempo se desgastan. A algunos se les quiebra un poco el hueco de su trompa, o su boca, o donde se sirve, el hueco. A otros las asas no se puede coger, ¿no? Entonces estos vasos tenían que pasar por un proceso de limpieza, de renovación y reestructuración. Eran vasos de honra, pero por el demasiado uso, estos vasos se gastaban, la boca, las orejas, y ya no se usaban para servir agua. Sin embargo, aún tenían un uso.
se usaban para llevar el diezmo del grano a la casa de Dios. Recuerden que la nación israelita pues fue muy agrícola, todavía hoy, si usted va, las tierras esas, por ejemplo, el Valle del Megiddo, es todo un valle precioso, verde, cultivable, donde hay cosechas enormes, y el pueblo de Israel en aquellos tiempos ya ellos trabajaban, la agricultura era la base de su economía, y por lo tanto entonces los israelitas tenían conciencia muy clara de que tenían que entregar el diezmo al Señor, y entonces utilizaban esas vasijas que ya no servían para servir agua, esas vasijas que por tener tantos años la gente se encariñaba de esas vasijas, y entonces las utilizaban pues por lo menos para introducir el grano, y de esa manera pues llevaban al templo, pues llevaban el décimo, la décima parte de lo que ellos habían cosechado. Así que eran vasos limpios porque se usaban todavía para la adoración a Dios, ya que la entrega del diezmo, queridos hermanos, es un acto ¿de qué? De adoración. Cuando usted, por ejemplo, entrega su diezmo en este momento, cuando se hace una oración especial por esos diezmos y ofrendas, es un acto de oración, donde usted está entregando su vida, porque su trabajo, las horas que usted dedica y usted aparta la décima parte, es parte de su vida, es un acto de oración de entrega a Dios. Y es importante que usted tenga claro que el diezmo es parte de ello. Así que al fin del año, los ministros del templo los llevaban a la casa del alfarero para ser reparados y renovados. Muchos de estos que tenían sus orejas o su trompa mala, ¿no? Se llevaban al alfarero otra vez y estos eran renovados. Si estos vasos estaban desgastados y aún incluso los que estaban quebrados. Se llaman vasos limpios porque eran limpiados. Ahora nosotros de alguna manera necesitamos estar también siendo transformados y reformados cada día. Es importante que algunos de nosotros tengamos claro de que tenemos muchos años en la iglesia y muchas veces hacemos lo mismo en la iglesia. Y es importante que usted tenga renovaciones continuas, así como lo dice Pablo, renovados en el espíritu de vuestra mente. Usted cada día, el cristianismo es eso, limpieza continua de nuestros pecados, de nuestras tendencias, renovación de nuestro pacto, reconsagración y rededicación a nosotros, el escudriñar cada día las Escrituras para estar frescos en el conocimiento, para ser edificados cada día. Recuerden que el proceso de la santificación no es otra cosa que eso. Es hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Es pasitos y progresos cada día. Y eso es muy importante en nuestra vida cristiana. Ahora bien, estos vasos que estaban quebrados de alguna cosa o estaban malos de alguna cosa, pues en las manos del alfarero eran reconstruidos. Y para reconstruirlos, primero tenían que limpiarlos, vaciarlos, limpiarlos por dentro, lijados, raspados, ¿sí? Después de ser raspados, pues ya eran restaurados, y en algunos casos pegados. Se volvía a hacer masilla del barro, ¿sí? Con agua, y el alfarero intentaba otra vez volver a reconstruir las orejas o volver a reconstruir pues la boca del cántaro o de la vasija, ¿no? De la vasija en la cual servía como instrumento para servir. Y luego después eran nuevamente puestos en el horno para que entonces las piezas que habían sido añadidas fuesen pegadas. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, que los creyentes necesitamos, para aquellos que somos veteranos, yo ya tengo más de 40 años en la iglesia, desde que me bauticé, 42, muchos años de ser pastor, entonces necesitamos estar siendo reavivados, reformados, reanimados, reconstruir nuestras bases de nuestra fe siempre, estar haciendo un trabajo interior en nuestra vida. Renovación es la clave, ¿sí? Así que es muy importante para esos vasos que eran quebrantados. Hay dolor en el corazón cuando caemos, cuando cometemos fallos, cuando caemos ante nuestras propias debilidades. Y es importante poder experimentar el perdón, la limpieza, la purificación y la reconstrucción de nuestra vida. Bueno, y había vasos de deshonra. ¿Y cuáles serían esos vasos de deshonra? Pues eran los vasos que ya no servían y que se les ponían allí
en la cocina para albergar ¿qué? Basura. También se les conoce como vasos viles. Según Timoteo lo menciona. Eran para echar basura en las cocinas, son vasos para usos viles que no son necesarios, pero que había que vaciarlos diariamente para que no hubiese, porque ustedes saben que cuando la basura se acumula, y si usted no tira esa basura, pues eso huele mal, ¿no es cierto? Así que era necesario. Entonces había sido vasos de honra, pero que de alguna manera en su interior comenzaron a albergar cosas malas. Y eso nos puede suceder, que quizás en un principio hemos sido vasos de honra, pero en nuestro interior no se ha alimentado de la palabra y nos hemos alimentado de cosas que no son buenas. Nos hemos alimentado de mala información que recibimos del Internet, nos hemos alimentado de crítica, nos hemos alimentado de nuestro interior de resentimiento, de amargura, y eso de alguna manera pues apesta y huele mal, ¿no es cierto? Son las vasijas de deshonra, porque en su interior solamente hay pudredumbre. Entonces esos son los vasos de deshonra, y hay que ser cuidadosos, tenemos que estar renovándonos cada día, renovándonos en nuestro corazón. Por eso mira lo que dice el sabio Salomón: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque en él mana ¿qué? La vida. Y si en nuestro corazón entra el agua de vida, que es para vida, somos purificados y limpiados, renovados, y eso es lo que Dios quiere. Así que para continuar siendo útiles en la casa de Dios necesitamos arrepentirnos y limpiar nuestros corazones, y Dios nos perdonará, nos restaurará para que sigamos siendo de bendición para otros. No importa la edad que tengamos en la iglesia, pero si nuestro espíritu se mantiene puro delante de Dios, en oración, velando y orando, quizás hemos perdido la energía y el potencial para hacer algunos trabajos en la iglesia, pero vuestras oraciones son maravillosas cuando llegan al trono de la gracia. No importa los años que tú tengas en la iglesia, pero no te llenes de basura en tu interior, sino trata de que tu vida interior cada vez desarrolle más. ¿Qué dice el salmista? El Salmo 90:12. En esta semana lo estudiamos. Señor, ayúdame a contar nuestros días de tal manera que traiga al corazón ¿qué? Sabiduría. Y nosotros debemos de cuidar nuestra vida interior para seguir siendo vasos útiles. Si no, seremos vasos de deshonra. Porque si no guardamos nuestra vida interior y no permitimos que Jesús cambie. Recuerden David cuando cometió su pecado. Él ensució su vasija cometiendo su pecado. Pero ¿qué dice el salmista? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu ¿qué? Recto dentro de mí. Así que eso es muy importante. Bueno, hay también vasos de ira. ¿Y cuáles son los vasos de ira? Y si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. ¿Cuáles eran estos vasos de ira? Esos vasos de ira eran esas vasijas que el alfarero intentaba restaurar, pero que ya estaban demasiado deteriorados y que le era muy difícil restaurarlos. Y entonces ha hecho todo lo que ha podido el alfarero para recuperar esa vasija, pero llega el momento que pues no puede con ella, y como no puede con ella, pues entonces el alfarero iba a un sitio que se llama el campo del alfarero, y allí entonces iba y arrojaba la vasija que estaba ya dañada, que no se puede hacer nada con ella. La arrojaba y se quebrantaba, y lo único que servía es para los leprosos que pasaban por ahí, y con los pedazos de teja de barro lo que hacían era rascarse, así como Job, ¿recuerdan? Solamente para eso servían esos vasos de ira, porque dejaron de cumplir el propósito por el cual fueron creados. Romanos 9:24 nos habla de eso. Era un vaso de honra que había sido desgastado, quebrado, y que fue llevado a la casa del alfarero para ver si podría restaurarlo. Y después de pasar por el proceso de restauración, vaciarlo, lijarlo, reconstruirlo, meterlo al horno de fuego, fue imposible.
ya no funcionaba. Y se hizo todo lo posible porque la vasija se funcionara, pero no se pudo. Así que el alfarero lo que tenía que hacer es coger la vasija y, pues, ¿qué cosa? Tirarla en el campo del alfarero. Voy a leer un último texto acerca del campo del alfarero. Vea lo que dice el capítulo 27 de Mateo. Nos habla de Judas. Mateo capítulo 27. Versículo 3 en adelante. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, se fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, fíjense bien, las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy, ¿campo de qué? De sangre. O sea, es esos vasos de ira que finalmente no sirven. Y ese campo albergaba pues todas esas vasijas que ya no servían porque no podían ser restauradas ni recuperadas, y entonces eran tiradas ahí. Bueno, queridos hermanos, con el mensaje de hoy, lo que he querido es ilustrar cómo está nuestra condición actual como creyentes. ¿Qué somos? Vasos de honra, que de nuestro interior sale agua de vida para llegar a aquellos sedientos que tienen sed y necesitan de la salvación en Jesús. O cuando lleguen a tu casa, la gente es capaz de ver en ti a Jesús en tu vida. O vasos de misericordia para alcanzar a aquellos que todavía no han sido alcanzados. Con seguridad pienso que tú eres un vaso escogido por Dios, porque si no estuvieras aquí. Creo que todos los que estamos aquí, por su gracia, somos vasos de honra, escogidos por el Señor. Ahora, depende qué le metamos al interior. Podemos convertirnos en vaso de deshonra o incluso en vaso de ira. Yo te invitaría a que hoy, como David, no importa el fallo que hayamos cometido el uno al otro, podamos decir: Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu, ¿qué? Recto dentro de mí. Que Jesús, que es el agua de vida, pueda limpiarnos desde nuestro interior y podamos proyectar esa vasija preciosa, escogida por Dios para el propósito por el cual hemos sido creados. Dios nos ayude para cumplir el propósito por el cual hemos sido diseñados por el Creador.